Mi nombre es Emory Dawson, y lo último que mi padre esperaba de mí era que hiciera que una sala llena de generales guardara silencio. Se suponía que sería una velada formal, la gala anual de la Fundación Valor, toda pompa y bourbon, llena de coroneles retirados, contratistas militares y demasiados zapatos lustrados. Mi padre, el general de brigada Robert Dawson, retirado, se encontraba orgulloso en el podio, disfrutando de aplausos que perseguía desde los años 80. Su pecho brillaba con medallas, su voz con autoridad. Y entonces llamó mi nombre no con orgullo, no con afecto, sino con ese picor familiar de la actuación. Me presentó como una ocurrencia tardía. Y ahora un pequeño interludio. Mi hija, Emory, siempre tuvo un don para la música. Está aquí para cantar algo, esperemos que corto. La multitud rió suavemente, educadamente. Yo no. Me levanté, pasé por delante de las mesas cubiertas de lino, a través de la calidez artificial de la decoración patriótica, y subí a ese escenario. Ninguna luz cambió, ningún aplauso siguió. Yo era solo su hija, solo ruido de fondo antes de que se reanudaran los verdaderos honores. Eso es lo que pensaba. Eso es lo que todos pensaban. Pero la canción que llevaba nunca había sido tocada en un salón de baile. Nació en el polvo, cantada una vez en la oscuridad por hombres y mujeres que nunca se supuso que existieran. Mi padre ayudó a enterrarlos a ellos y al himno que dejaron atrás. Él no sabía que la primera línea detendría a un general de 4 estrellas a mitad de sorbo. No sabía que haría que la sala se congelara como el momento antes de que explote una mina. No sabía que ya no me quedaría callada. Así que tomé una respiración y canté. Si caigo en silencio para la segunda línea, ya no era solo su hija. Era el ajuste de cuentas. Nunca le gustó cuando hacía ruido. No el tipo de ruido que importaba. De todos modos, cuando era niña, solía tararear en voz baja durante los largos viajes en coche. Mi madre decía que eso calmaba sus nervios. Mi padre decía que era una distracción. Para cuando cumplí 14 años, había aprendido a guardar silencio cada vez que él entraba en una habitación. El silencio entre nosotros no se construyó de la noche a la mañana. Se calcificó durante décadas, un comentario agudo a la vez. Cuando me alisté a los 19, él no levantó la vista de su periódico. Operaciones psicológicas, repitió. Como si le hubiera dicho que estaba estudiando danza interpretativa. Eso no es el verdadero ejército. Pero superé la selección, la escuela de idiomas, el entrenamiento que me despojó de toda la ternura que creía tener. Desplegué 2 veces sin ver nunca mi nombre impreso en un boletín, y ese era el punto. La mayor parte de lo que hice no sucedió. La mayor parte de lo que vi no se puede explicar sin desmoronarse. Él nunca preguntó. Me senté frente a él una vez durante una corta visita a casa, mi uniforme limpio, mis manos temblaban por algo que no podía nombrar. Le dije que había perdido a alguien. Él preguntó si me refería a eso románticamente. Esa fue la última vez que intenté hablarle de la guerra. Incluso después de dejar el servicio activo, la distancia persistió. En las cenas navideñas, él entretenía a los vecinos con las mismas 6 historias sobre extracciones en la jungla y evacuaciones aéreas por los pelos, puliendo su pasado hasta que brillara como sus gemelos. Rara vez mencionaba mi servicio, y si lo hacía, siempre era vago. Emory trabajaba en comunicaciones. Hizo un buen trabajo tras bambalinas. Tras bambalinas. Esa era su forma de decir que no había sangrado lo suficiente como para contar. Pero él no sabía lo que llevaba. No sabía que la única razón por la que no tenía cicatrices visibles era porque las mías vivían en frecuencias, en gritos interceptados, en duelo cifrado. No sabía que había sostenido la mano de un cabo que murió tarareando la canción que luego me obligó a cantar. Pensó que me llamaba al escenario para ponerme de nuevo en mi lugar. No se dio cuenta de que me estaba llevando directamente a su mundo, y es ahí donde esto realmente comienza. No en el escenario de la gala, sino en el eco de una hija a la que nunca escuchó realmente. El salón estaba envuelto en patriotismo. Centros de mesa con banderas, placas de caoba, artículos de subasta silenciosa con ribetes dorados. Cada rincón intentaba gritar honor, pero todo lo que oí fue un ensayo. Mis tacones golpearon el suelo pulido mientras me acercaba al escenario. Mi padre estaba sentado a pocos metros, relajado en su silla, con un vaso de bourbon en una mano,
el legado en la otra. Su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos cuando nuestras miradas se cruzaron. Así es como siempre sonreía a mí en público, como si estuviera haciendo relaciones públicas para una marca dañada. El micrófono se tambaleó ligeramente mientras lo ajustaba. Sin atril, sin piano, sin acompañamiento. No lo necesitaba. Él pensó que elegiría algo dulce. Quizás una versión suavizada de America the Beautiful, o alguna balada de Broadway que permitiera a la multitud aplaudir y olvidarme para el postre. Pero no vine a ser recordada. Vine a hacer que recordaran. Hay algo sagrado en ser subestimado. Mi padre me había subestimado durante la mayor parte de mi vida. Lo que él no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que yo ya había elegido la canción días atrás. No porque fuera hermosa, grandiosa o segura, sino porque no se suponía que existiera. La escuché por primera vez en una tormenta de arena dentro de un puesto avanzado colapsado con otras 5 personas apenas respirando. Una voz, la de Cole Harris, llevaba la melodía baja y quebrada, lo suficiente como para distraernos del viento que aullaba afuera. La llamó la canción del eco. Dijo que no era para medallas ni funerales. Era para el recuerdo. Habíamos hecho una promesa entonces, si alguno de nosotros salía, la llevaríamos. No en álbumes, no en titulares, sino en voz. Y ahora mi padre me había entregado un escenario y me había retado a hablar. Así que lo hice. Si caigo en silencio, comencé de nuevo, esta vez con firmeza. Para la segunda línea, el general Adrian Whitlock, presidente del Consejo de Operaciones Conjuntas, había dejado de masticar. Para la cuarta estaba de pie, no mirándome a mí, sino a mi padre. El aire en el salón cambió en el momento en que Whitlock se levantó. No dramáticamente. No el tipo de cambio que verías en un juzgado o en una película, sino el tipo que hacía que las patas de Fourque estuvieran en el aire. Las conversaciones se reducían al silencio y la respiración se detenía el tiempo suficiente para sentirse antinatural. Su silla chirrió contra el suelo pulido como una advertencia. Nadie más se movió. Él no habló de inmediato. No tenía por qué. La forma en que su mirada se fijó en mi padre decía más que cualquier discurso. Y entonces finalmente lo dijo. Eso no es solo una canción, murmuró Whitlock, su voz grave temblando ligeramente. Ese es el himno de Hecho 9. El que nos dijeron que nunca existió. Seguí cantando porque tenía que hacerlo. Porque una vez que empiezas a sacar la verdad de la tierra, no te detienes a mitad de camino solo porque alguien finalmente nota el olor. Mi padre se había congelado. Su mano todavía estaba enrollada alrededor de su vaso. Pero ya no bebía. Su mandíbula se tensó, los labios separados como si quisiera hablar, pero no se atrevía. No esperaba que nadie en esa sala reconociera la canción. Pensó que había sido borrada con la misión, la unidad, el silencio que ayudó a firmar para hacerlo permanente. Pero no puedes borrar una melodía nacida del dolor. Nunca la escribimos. No necesitábamos hacerlo. Vivía en la respiración de los 5 que sobrevivimos a esa noche apenas. Surgió de la desesperación de intentar recordar algo humano cuando el mundo nos despojó de nombres, de rangos, de existencia. La tarareamos mientras desenterramos a nuestros heridos. La cantamos sobre los que no lo lograron. Y la llevamos no para actuar, sino para preservar. Cole la llamó la memoria sonora que hace cuando nadie más está escuchando. Y ahora estaban escuchando. Todos ellos. No una actuación pulida, no una hija cantando para obtener aprobación, sino un ajuste de cuentas. Mi voz era firme. No potente, no teatral, simplemente innegable. Y en ese momento cada oficial que alguna vez había firmado un archivo redactado de repente no tenía dónde esconderse. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. La quietud hizo el trabajo por mí. Esa quietud punzante y dolorosa que se te presiona contra las costillas cuando la verdad finalmente se ha dicho en voz alta y nadie sabe qué hacer con ella. Nadie aplaudió. Nadie siquiera se movió en su asiento. Era como si toda la sala hubiera olvidado cómo respirar. Los generales en la primera fila se miraron con expresiones que no había visto desde mi último despliegue, reconocimiento mezclado con miedo. Algunos parecían confundidos, sobre todo los más jóvenes. Pero los mayores, ellos recordaban.
Conocían los rumores, los informes, los nombres borrados. Y ahora uno de esos nombres estaba de pie en un escenario, cantando la prueba que pensaban que había sido enterrada en arena del desierto y bóvedas clasificadas. Whitlock dio un paso lento hacia adelante, su rostro tenso. Esta canción, dijo lo suficientemente alto para que la sala oyera, nunca fue autorizada. Nunca se pretendió que existiera, pero existió y sabemos que existió. No me miró a mí. Miró a mi padre. Observé cómo el color se drenaba del rostro de mi padre como tinta que se filtraba a través del lino. Sus dedos se flexionaron alrededor de la base de su vaso, pero aún no se movió, no habló. Su silencio, siempre tan controlador, tan deliberado ahora, parecía miedo. Terminé la última línea de la canción y la dejé suspendida allí. Sin crescendo dramático, sin reverencia, solo el eco de lo que se había perdido. En algún lugar cerca de la parte de atrás, un coronel de cabello plateado se sentó con un golpe sordo, como si alguien le hubiera arrancado la columna vertebral. Una mujer con uniforme se tapó la boca con la mano. Otra susurró, mi hermano sirvió en Hecho 9, apenas audible. Mi padre no parpadeó. Parecía un hombre perseguido por un fantasma cuya orden de muerte él mismo había firmado. Y yo me enderecé porque por primera vez en mi vida, no estaba tratando de que estuviera orgulloso. Lo estaba haciendo responder. No sabía toda la verdad la noche que canté. No toda. Conocía la canción. Sabía lo que significaba para aquellos de nosotros que vivimos la Operación Clery. Sabía que mi padre había desestimado a toda la unidad como apoyo experimental cada vez que salía el tema, si es que salía. Pero no sabía que su firma había estado en la orden. Eso vino después. 3 días después de la gala fui convocada. No invitada, convocada. Un vehículo militar me recogió fuera de mi apartamento. No se ofreció ninguna explicación. Solo un hombre tranquilo con una chaqueta oscura que sostenía un sobre con mi nombre y una hora. Lo seguí. No hice preguntas. Cuando llegué, la sala estaba más fría que cualquier campo de aviación en el que hubiera aterrizado. 2 oficiales que no reconocí se sentaron detrás de un escritorio pulido. El tercero, sentado en el centro, se presentó como el vicepresidente MZ Bis. Su expresión era indescifrable. Sargento Dawson, comenzó. ¿Sabe lo que ha hecho? No dije nada. Deslizó un archivo por la mesa. Delgado, sellado en rojo. Página 42, instruyó. Mis manos no temblaron cuando lo abrí. No sé por qué pensé que lo harían. Ahí estaba. Una copia escaneada de una directiva de operaciones con fecha de hace 15 años. Reasignación de activos Hecho 9, nivel de autorización negro, contención prioritaria. Al pie de la página, autorización para la retirada de apoyo, firmada. General de Brigada Robert Dawson, mi padre. Lo leí 2 veces. La segunda vez, más despacio. Él no solo había borrado nuestra existencia. La había sancionado estratégicamente, fríamente. El añadido en la página siguiente lo selló. Pérdida de personal aceptable. Riesgo de contaminación emocional considerado alto. Se recomienda borrado cultural. Borrado cultural. No solo nos dejó morir. Llamó a nuestros recuerdos una responsabilidad. Cerré el archivo, no porque no pudiera leer más, sino porque había leído lo suficiente. Me había dicho una vez, cuando tenía 17 años, que la guerra se trataba de sacrificio. Simplemente nunca mencionó quién era elegido para ser sacrificado. Ahora sabía que habían sido yo y las personas que había prometido recordar. La carta llegó doblada en un sobre blanco liso sin remitente. Casi la tiro después de la gala, después de los titulares, después de la investigación a puerta cerrada que nunca llegó a las noticias. Había recibido más mensajes de los que podía soportar. Algunos llamándome traidora, otros preguntando si haría entrevistas. Las ignoré todas, pero esta era diferente. La caligrafía era cuidadosa, deliberada, del tipo que se usa cuando alguien todavía cree que sus palabras deben leerse con respeto. Dentro había una sola página. Querida Sargento Dawson, mi nombre es Janice Harris. No espero que recuerde a mi hijo Cole. Él sirvió en una unidad que oficialmente nunca existió.
Lo sé porque él me dijo exactamente eso. Dijo que había cosas de las que yo estaba mejor no enterándome. Que algunas verdades no eran seguras para decir en voz alta, ni siquiera a tu madre. Pero también dijo una vez por teléfono, tarde en la noche, que si algo le pasaba, alguien llevaría su voz. No lo entendí entonces. Pensé que se refería a su legado. Y entonces, hace 2 noches, alguien me envió un vídeo de la gala. Era de baja calidad, tembloroso. Un teléfono sostenido demasiado bajo. Pero cuando escuché la primera línea de esa canción, dejé caer mi taza de café. Cole solía tararear esa melodía en la cocina. No entera, solo la primera estrofa. Le pregunté de dónde era. Él sonrió y dijo, no es de ninguna parte. Mamá, es solo nuestra. Cuando te oí cantarla, sentí como si alguien lo hubiera traído de vuelta a la habitación. Gracias por recordarlo. Gracias por cumplir la promesa. Para cuando terminé de leer, mis manos temblaban. No lloré por Cole cuando murió. No lloré cuando su nombre desapareció de los registros. Ni siquiera lloré cuando leí la firma de mi padre bajo pérdida aceptable. Pero lloré entonces porque en algún lugar de una cocina tranquila en Ohio, una madre finalmente sabía que su hijo no había sido olvidado. Y en ese momento, yo tampoco. Nunca imaginé que volvería a enseñar. No en un sentido tradicional y ciertamente no bajo la supervisión del Pentágono, pero el programa era muy discreto, extraoficial, dirigido desde un edificio sin distintivos en DMC. Lo llamaron Integración de Ecos. El título oficial era algo así como Recuperación psicosocial a través de protocolos expresivos. Todo el mundo lo llamaba como realmente era, canciones en uniforme. No buscaban vocalistas. La sala estaba llena de personas que habían visto cosas que no podían nombrar y llevaban heridas que no podían mostrar. Antiguos médicos, técnicos, intérpretes, jóvenes, cansados, precavidos. La mayoría no sabía qué esperar cuando entraban. Definitivamente no me esperaban a mí. Nunca me presenté como sargento. No llevaba uniforme. Llevaba gris neutro, suave, y hablaba con sencillez. No empecé con teoría o módulos de formación. Conté historias. Les hablé de un soldado que una vez usó una armónica rota para distraer a un hombre moribundo. De la tormenta de arena que enterró nuestro equipo pero no nuestras voces. De cómo a veces cuando no había nada más que decir, un tarareo en la oscuridad podía sentirse como una mano. Y les dije la verdad. No estaba allí para enseñarles a cantar. Estaba allí para enseñarles a escucharse mutuamente a sí mismos, a los fantasmas que marchaban a su lado. Una tarde después de que la mayor parte del grupo se había ido, un joven soldado se quedó en la puerta. Su uniforme era nuevo, rígido de almidón. Sostenía su cuaderno como un escudo. Preguntó en voz baja, señora, ¿esa canción, la de la gala, era real? Hice una pausa. No se refería a la melodía. Se refería a todo lo que había detrás. La unidad, el silencio, la traición, el recuerdo. Lo miré y vi lo que solía ser, un niño que quería creer que algo tácito todavía importaba. Así que asentí. Si vuelves a escucharla, dije en medio de la noche a través de estática o viento o tu propio aliento, sí, es real. No dijo nada más. Solo asintió y se fue. Y eso fue suficiente porque esto ya no se trataba solo de memoria. Se trataba de lo que hacemos con ella una vez que es nuestra. No para medallas, no para rangos, ni siquiera para justicia, sino para mantener vivo el eco. El cementerio estaba tranquilo en la forma en que solo la verdad puede ser, sin pulir. Olvidado por los equipos de jardinería, pero increíblemente vivo bajo la superficie. Aparqué cerca del borde exterior, más allá de los senderos turísticos, donde los marcadores no estaban decorados con banderas ni flores. Solo filas de piedra, algunas con nombres, otras sin ellos. Algunas tan desgastadas por el tiempo que se sentían más como ecos que como tumbas. No vine aquí para tener cierre. Vine por una promesa. Habían pasado 3 semanas desde la gala, desde la canción, desde que el silencio de mi padre se convirtió de hábito en consecuencia. Él no había llamado, no había escrito, no lo había intentado, y yo no había esperado. Algunas verdades no necesitan reconciliación. Necesitan testigos.
Llevaba el cuaderno que había llevado a través de cada misión, metido bajo el brazo como un libro de himnos. Me detuve entre dos lápidas en blanco y miré hacia un cielo demasiado tranquilo para pertenecer a un mundo que había permitido que personas como Cole desaparecieran. Entonces comencé a cantar. Si caigo en silencio, no fue fuerte, solo lo suficiente para agitar las hojas, solo lo suficiente para sentir como aliento. Canté cada línea exactamente como la primera vez en la oscuridad, en la tierra, no para ser recordada, sino para asegurarme de que alguien más lo fuera. Nadie miraba, nadie necesitaba hacerlo. Cuando la última nota se desvaneció me arrodillé, no porque fuera ceremonial, no porque se supusiera que lo hiciera, sino porque algo en mí necesitaba encontrarse con el suelo donde dormían los olvidados. Abrí el cuaderno y pasé a la última página. Allí escribí un nombre que nunca había aparecido en ningún memorial. Cole Benjamin Harris sobrevivió en canción. Y debajo en la esquina, escribí 3 palabras que nunca me había permitido decir hasta ahora. Te perdono. No por Cole. Ni siquiera por mí. Por la chica que solía ser. La que pensaba que el silencio la hacía fuerte. La que esperaba la aprobación de su padre y confundía la ausencia con la fuerza. Cerré el libro y me levanté lentamente. La justicia no había llegado en un juzgado. Había llegado en un susurro y mientras me alejaba, el viento atrapó el último resto de mi voz, llevándola a través de las piedras, como si tal vez, solo tal vez, alguien más estuviera escuchando y tal vez ahora pudieran descansar.